Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a todos. El pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy, Éxodo capítulo 32 y 33, idolatría de Israel e intercesión. Amado Dios, te adoramos, glorificamos tu nombre. Padre, mientras estudiamos esta mañana estas palabras, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlas y a poder aplicarla, Señor, en el año que vivimos, entendiendo, Padre, que la idolatría quizás que pasaba en aquellos tiempos se ve de una manera un poco diferente en el día de hoy, pero sigue siendo, Señor, el mismo robo del corazón que te pertenece a ti. Háblanos, Señor, a través de estas palabras, para la gloria y la honra tuya lo pedimos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces acá lo que es la idolatría de Israel y la intercesión de Moisés, que estaremos mirando también en cuanto a esto. Así que mientras Moisés recibe la ley de Dios en el monte, los israelitas estaban ocupados en el valle. Y podemos, ¿verdad? Suponiendo quizás que su líder quizás había muerto en la presencia de Dios porque ya había pasado tiempo y no estaba regresando. Entonces, de sus joyas de oro, forjan una réplica de un dios egipcio. Mire esto, hermano, se fueron de Egipto y ahora cogen sus prendas, las derriten y forjan un dios egipcio. Y convierten el campamento en una fiesta pagana grotesca. Moisés regresa y cuando está mirando estas cosas, hermanos, está tan indignado que quebró las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Él cogió y destruyó entonces lo que era el becerro de oro y ordenó a los levitas purgar el campamento de israelitas culpables. Pero aunque el recién adoptado pacto entre Dios y su pueblo había sido roto, como lo ilustran las 2 tablas quebradas, el arrepentimiento y la restauración están a la distancia de una oración para nosotros en el día de hoy. Ahora vamos a ver luego lo que estuvieron haciendo ellos. Entonces, podemos ver acá de igual manera en la palabra de Dios que otra vez regresamos de nuevo a lo que son los ídolos. Los habían dejado, hermanos. Y esto es bien fácil, ¿verdad? Que leamos estas historias y, ay, mira cómo hicieron, mira qué fácil. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros mismos vamos a la iglesia, pedimos oración, vamos al altar, dejamos en el altar a los pies de Cristo la maldad, el pecado o lo que estamos haciendo, ¿verdad? Prácticas que van en contra de él. Y luego lo regresamos y lo cogemos de nuevo y lo cargamos o lo buscamos, lo anhelamos. Y hermano, escucha esta palabra que no suena ni muy bonita, pero es la realidad. Algunas veces hasta extrañamos esas cosas malas, porque nos acostumbramos tanto a tener en nuestras vidas que es algo triste. Aunque Israel había visto actuar al Dios invisible, todavía querían a los dioses que les eran familiares. Los podían ver, los podían moldear y en cualquier imagen que quisieran. Se parecen a nosotros, hermanos. Mucho. Nuestra tentación más grande sigue siendo que queremos moldear a Dios para que sea el Dios de nuestro parecer, como nosotros lo queremos. Para hacer que nos convenga obedecerlo u obviarlo de igual manera. Dios responde con gran ira cuando su misericordia es pisoteada. Los ídolos, hermanos, lo que hacen es que nos vuelven ciegos ante lo que es el amor que Él preferiría darnos en abundancia. Y Dios no puede obrar en nosotros cuando ponemos algo o alguien encima de Él. Y hermanos, esto tiene total lógica, porque si yo no reconozco a Dios, no creo en Dios, no amo a Dios, pues ¿por qué Dios va a bendecirme a mí? No tiene lógica. Así que una pregunta para que reflexionemos en este día es, ¿existe algún ídolo en nuestra vida que lo que haga es tratar de tomar el lugar de Cristo? Si existe, hermanos, pues tenemos que reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón y poner a Dios en el lugar que corresponde en nuestras vidas. Los 2 dioses egipcios más populares, hermanos, fueron los dioses Apis y Hathor. Eran imaginados como un toro y una vaquilla. Quizás lo han visto en películas, ¿verdad? Imágenes cuando hacen las películas de aquellos tiempos. Los cananeos a su alrededor adoraban a Baal, imaginado como un toro.
y este era un símbolo sagrado de poder y fertilidad, y estaba relacionado íntimamente con prácticas de inmoralidad sexual. Y sin duda a los israelitas recién salidos de Egipto les pareció muy natural hacer un becerro de oro para representar al Dios que acababa de liberarlos de sus opresores, ya que estaban ellos como que estaban cansados en un aspecto de tener un Dios sin rostro. Pero al hacerlo estaban desconociendo el mandamiento que recién habían recibido, donde dice en Éxodo 24 que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que puede que incluso pensaran que estaban adorando a Dios. Su aparente sinceridad no era ningún sustituto para la obediencia o excusa para lo que era la desobediencia. Bueno, y aunque no nos hagamos ídolos, con frecuencia somos culpables de tratar a Dios, ¿verdad? A nuestra imagen, moldeándolo para encajar nuestras expectativas, deseos y circunstancias. Y no le damos la habilidad a Dios de que sea Dios, aún en nuestros propios pensamientos, porque lo sometemos, ¿verdad? A estos parámetros, como que no puede salir de esos parámetros. Y cuando hacemos estas cosas, terminamos adorándonos a nosotros mismos en vez de adorar a Dios, el cual nos creó. Y la autoadoración, tanto hoy como en los tiempos de los israelitas, lleva a toda clase de inmoralidad. Unas preguntas para reflexión, hermanos, que son importantes entenderlas. Mediten esto. ¿Cuál es su imagen favorita de Dios? ¿Es bíblica? ¿Es adecuada? ¿Necesita destruirla para poder adorar al Dios inmensamente poderoso que nos liberó de la atadura del pecado? Y cuando se habla de la imagen, no necesariamente tiene que ser una imagen física, aunque algunas personas tienen la imagen física. Y esa imagen física, hermanos, puede convertirse en literalmente una idolatría, ya que hemos sido llamados a no hacer esto, como nos muestra la palabra. Dios estaba listo para destruir la nación entera por su pecado, pero Moisés imploró misericordia y Dios los perdonó así mismo en este momento. Y esto es uno de los ejemplos innumerables que hay en las escrituras de la misericordia divina. Aunque merezcamos su ira, Él está dispuesto y presto a perdonarnos cuando venimos delante de Él con un corazón arrepentido. Dice a veces la gente, bueno, ¿y cómo es que Dios cambió de parecer? ¿Cómo cambió lo que tenía planeado? Pero tenemos que entender que Dios no cambió de parecer en la misma forma en la que un padre decide no disciplinar a su hijo. Mire esto, Dios cambió su comportamiento para permanecer congruente con su naturaleza. Así que él no se alejó de su naturaleza. Cuando quiso destruir al pueblo, estaba actuando en coherencia con la justicia. Cuando Moisés entonces intercedió por el pueblo, Dios cambió, usamos esa palabra entre comillas, para actuar en forma lógica con su misericordia. Y Dios le había dicho al pueblo varias veces que cambiaran sus caminos. Él no los condenaría. Ellos cambiaron y Dios hizo lo que había prometido. Así que, hermanos, la misericordia que Dios le muestra a través del arrepentimiento de ellos fue literalmente una respuesta a lo que ya Dios le había prometido. Que si ellos se tornaban y luego iban detrás de su camino, ¿verdad? Que Él les perdonaría. Abrumado por el espectáculo de la ruidosa idolatría y las orgías que estaban pasando en ese momento, hermanos, como se mencionó la parte, ¿verdad?, de la sexualidad, que estaban haciendo orgías y cosas ahí que totalmente iban en contra del orden divino de Dios. Moisés rompió las tablas que contenían los mandamientos, las cuales ya habían sido quebrantados en los corazones y en los actos de la gente. Y tenemos que entender cuando hablamos de lo que es la ira, hermano, que la ira tiene su lugar. Por enojado que estuviera Moisés, Dios estaba aún más. Deseaba matar a todo el pueblo, como podemos ver, pero la ira ante el pecado es una señal de vitalidad espiritual. No apague ese tipo de enojo en su vida, pero cuando se encuentre justificadamente airado ante el pecado, cuídese de no hacer algo que vas luego más tarde a lamentar, como pasó en muchas ocasiones con el pueblo de Dios. La decisión de Aarón casi le costó la vida. Su excusa absurda evidencia de la declinación espiritual de su liderazgo y del pueblo. Aquellos que cumplen la función, hermanos, de ser voceros y portadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Tienen que tener plena certeza de que su teología y su moralidad están bien sintonizadas con Dios y que no se dejen influir de la presión del pueblo y los que les rodean, hermanos, sino que estén totalmente enfocados en Dios y no en el qué dirán los alrededores.
Esta prohibición acerca de los atavíos no fue una ley permanente, sino un símbolo de arrepentimiento y de duelo. En Éxodo 35:22, el pueblo seguía usando su joyería. Así que eso es, unas veces la gente quiere enfocarse en ese aspecto, pero hay que mirar la Biblia completa en el contexto. Así que estamos hablando, si quieres hacer la comparación, Éxodo 35:22 y Éxodo 33 del 5 al 6. Entonces Dios habló con Moisés cara a cara en el tabernáculo de reunión, como lo haríamos como un amigo, y porque Moisés encontró favor entonces a sí mismo con Dios, podríamos preguntarnos. Pero una cosa que podemos tener de seguro es la siguiente, que no fue por causa de su perfección o de sus dones o de su poder. Más bien fue porque Dios escogió a Moisés y en respuesta, puso su plena confianza, así mismo en la sabiduría y la dirección que Dios le estaba dando. La relación íntima con Dios fue un verdadero privilegio para Moisés. Fuera del alcance para los demás hebreos en esa época. Así que la experiencia que Moisés tuvo, hermano, con Dios en aquellos momentos, no fue como la que tuvieron los otros israelitas, los otros hebreos en aquellos momentos. Y también lo llama, se menciona acá, ¿verdad? Que no era una relación, vamos a decir así, decir típica, cuando se habla en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que dice que Jesús llamó a sus discípulos, por extensión a todos los seguidores, ¿verdad? Como dice Juan 15:15, se refiere como a los amigos de Jesús. Pues prácticamente nosotros también somos llamados a ser su amigo. Y la pregunta que podemos reflexionar en este día, ¿vamos a tomar nosotros tiempo de amarle a Dios, ¿verdad? Y de buscarle a Dios de la misma manera para que podamos tener esa relación íntima con Él? La nación de Moisés era ver la gloria de Dios manifestada. Él deseaba tener la seguridad de que él, Aarón y Josué estaban acompañados de la presencia de Dios. Y también, hermanos, quería conocer esa presencia, ¿verdad? Por experiencia propia. Hay personas que yo he escuchado que dicen, no, yo no quiero porque eso me da miedo. Hermano, y entendiendo, ¿verdad? Que Dios, un Dios soberano, lo sabe todo, ¿verdad? Le permitió a ellos poder experimentar suficiente. Por ser nosotros mismos finitos y moralmente imperfectos, hermano, no es posible que existamos y veamos a Dios tal el cual es. Ver la espalda de Dios significa que solo podemos mirar por donde haya pasado. Solo podemos conocerlo por lo que hace y por su manera de actuar. No es posible, hermano, que comprendamos cómo es Dios verdaderamente, excepto a través de Jesucristo, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús prometió que se manifestaría a los que creyesen, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 21. Entonces, así mismo, hermanos, recordemos que tenemos que tener cuidado, que no vayamos a caer en el camino de la idolatría. Amantísimo Dios, te adoramos, te agradecemos, Padre, por esta palabra y por ayudarnos a entender y analizar nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que nos des discernimiento y que nos ayudes a hacer una autorreflexión y que si hubieran áreas de nuestras vidas, Padre, que requieran un cambio, que requieran una entrega total hacia ti, que estemos dispuestos a tomar estas decisiones como las mereces. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Te amamos y adoramos. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.